Hola a todos y bienvenidos al día número 90 del desafío. Estoy con... Hola, con Gabriela, que Cami vino a festejar sus 90 días de video. Sí. Para contexto, si no sabían, estoy desde el 1 de enero publicando un video nuevo todos los días. Hoy, este video es el video número 90, así que es el día 90 del año. Muy bien, Cami, 90 días grabando y publicando todos los días un video. Muy bien. Sí, el desafío, la idea es que sean 100 días, así que quedan 10 videos más. Muy bien. Falta poco. Falta poco. Originalmente había pensado que fuera un desafío de 90 días, pero después pensé 10 días más y es un número de 3 dígitos. 100 tiene una potencia que 90 no tiene para mí. Sí, es como un número más fuerte. Sí. 100. Así que estamos muy cerca y para hacer algo especial, yo fui haciendo updates de mi experiencia. Subí una a los 50 días, como a mitad de camino. Subí en Patreon una del día 86, donde estuve como hablando de las frustraciones del lado negativo. Y hoy día 90, para hacer algo especial y diferente, traje a una participante muy activa de este desafío, que es mi madre, y pensé que estaría bueno que cuentes, como de tu perspectiva, cómo lo sentiste a este desafío, porque estuve filmando muchos videos con vos. Bueno, yo la acompañé en algunos videos, pero bueno, a mí me gusta participar y no me molesta. Cami viene y me dice, más, grabamos. Yo no tengo problema, me encanta. ¿Estás lista Ya para estoy filmar? lista. Ella me dice, preparo, tomamos mate, charlamos, así que siempre estoy lista. No me molesta y me encanta. Y verla a ella que le gusta tanto y disfruta cada día grabar, más allá de su frustración, que hay días que no llega, que tiene que hacer alguna otra cosa, a mí me encanta. Me encanta verla que hace lo que le gusta y me encanta ver sus videos que quedan hermosos. Soy la madre. Igual son muchos videos. Antes, cuando subía quizás una vez a la semana o menos volumen de videos, los mirabas todos. Todos. Ahora que hay más cantidad, ¿estás mirando todos mis videos? Creo que algunos me perdí porque en el medio viajé Sí, mi mamá estuvo de viaje. o estuve haciendo otras cosas y se me pasó. Pero por lo general los miro, pero igual están ahí. Los que me faltan en cualquier momento los miro. ¿Los vas a mirar todos? Obvio. Incluso los que son como para principiante, donde hablo súper lento. Sí, a veces mi hijo me carga, me dice, ¿la extrañas a Cami? Porque muchas veces lo pongo y mientras hago las cosas la dejo de fondo a Cami. Entonces me dice, ¿la extrañas, no? Claro, soy como una versión virtual Claro. Y ahí. es como que la dejo y la veo. En lugar de hacer FaceTime conmigo, pones un video. Pongo los videos de YouTube de Cami. Qué gracioso. Te quería preguntar si sentiste alguna diferencia en este tiempo, como hubo algo diferente respecto a nuestra rutina, lo que sea, con los 100 días, como yo sé, una cosa diferente es que ahora traigo mi computadora cuando vengo, ¿no? Claro, como que Cami está muy, ella si dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Entonces, ella, si no tiene video, graba, edita. Le digo, Cami, ¿querés venir? No, tengo que hacer un video, tengo que editarlo. Entonces ella es muy responsable, es como que está muy enfocada en sus videos. Sentís como que tengo
mucho más enfoque que en otros momentos. Sí, sí, como que está muy comprometida con los videos. Entonces no tiene tal vez tanto tiempo como antes, porque yo soy muy absorbente. No, no, pero sí que solemos pasar mucho tiempo en familia y ahora es como, bueno, si pasamos tiempo en familia, hay que filmar, hay No, Cami que... dice, bueno, voy y grabamos. Bueno, vení yo. No hay problema. Mientras que ella venga y nos veamos, si tiene que grabar, que grabe. A mí no me molesta. Está perfecto. Gracias, gracias por entender, ¿no? Bueno, de nada. A mí me gusta igual y yo mientras que pueda compartir tiempo con ella, lo que sea. ¿Qué podemos hacer de especial y diferente hoy por el día 90? ¿Sabías que era el día 90 o no Sí, tenías? arrancamos, dijimos que nos estábamos juntando porque eran los 90 días de video. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Pero sí, Fausto me dijo que pensó que ya había terminado el desafío. bueno, pero cuando nos sentamos recién, no, yo de antes, Sí. no, de antes no sabía. Ahora cuando empezamos a grabar sí sabía que eran los 90, pero de antes no llevaba la cuenta de cuántos días iba. No, también es una cuenta que cambia rápido porque a veces el tiempo es como, ¡pum!, pasó una semana y pasás de 80 y pico a 90 y pico y pasó el tiempo. Sí, sí, va pasando y uno son días, son muchos días. Son días, pero yo siempre digo, el tiempo pasa de todas formas, tomemos acción o no. Así que te quería preguntar, ¿cómo sentiste estos primeros 90 días del año? Yo ¿Rápidos, creo lentos? que a mí personalmente, estos días desde que empezó el año se me pasaron rapidísimo. ¿Muy rápido? Muy rápido en comparación al año anterior. No sé por qué, justo lo hablábamos con tu papá el otro día, Sí. que el 2025 no terminaba más. Era como que el último mes se nos hizo, acá le decimos, se nos hizo de chicle, Ujú. como De goma de largo. mascar. Claro, era como que no terminaba nunca. Y arrancó el 2026 y ya estamos casi en abril. Sí, estamos a horas de que sea abril, es verdad. Y dijimos, ¿cómo pasó tan rápido? Es como que así. Sí. Yo, depende la semana. Por ejemplo, esta última semana se me hizo lento, pero hubo momentos que se me hizo rápido. Pero siento que al haber estado con, con tantos desafíos, porque estoy por encima de los videos, estoy haciendo 100 días de italiano y también tengo un desafío de movimiento. Y también estamos con trámites con Fausto. Y también está lo de la universidad. Hay como muchas cosas y siento que es lento el tiempo. No sé si es porque quiero terminar, es como quiero que finalicen estos desafíos, que cuando estás esperando el final de algo se hace como más extenso. No Pu- lo sé. puede ser que... sí, yo creo que sí. Cuando terminó el año anterior, nosotros estábamos esperando algunos resultados Es eh, verdad. de salud. De estudios médicos. Entonces es como por esa, y se empezaron a resolver varios temas de salud y creo que ahí empezó como A moverse el a tiempo. moverse el tiempo, pero hasta ahí creo que entonces es como lo que uno está viviendo en ese momento hace que el tiempo eh, pareciera que corre o más lento o más rápido. Exacto. Yo como percibí eso en este desafío, me hizo ser muy consciente del tiempo, también al todos los días tener que escribir el número de día y actualizarlo, es como, wow, qué lento que pasa el tiempo. Entonces tuve como una experiencia opuesta. Al revés de lo que nosotros nos pasó. Ujú.
pero sí puede ser esta espera por el final, por un resultado, por lo que sea, que genera que se extienda un poco, porque para mí es difícil ser paciente, me cuesta mucho tener paciencia y creo que eso hace que el tiempo se sienta más largo. Sí, yo creo que pasa por ahí, pero bueno, ya estamos casi en abril. Sí, ya estamos casi en abril, el mes de mi cumpleaños. El desafío termina el 10 de abril. Mi cumpleaños es el 8 de abril, así que seguramente haya algo de ese tema para esos días. Y bueno, falta poco, gente. ¿Sabes que este desafío es un desafío compartido? No. En la comunidad de Discord hay un espacio donde la gente podía tener su propio desafío de 100 días más input, o sea, podían registrar día por día, por ejemplo, día 1, hoy miré 1 hora de videos de Mila con Gabriela, ¿no? Y así durante los 100 días. Entonces yo me sentí muy acompañada porque podía ver el registro de todas las personas que iban haciendo el desafío de los 100 días y que iban haciendo el desafío de los 100 días al mismo tiempo. O sea que estuvo bueno porque no estabas sola, estabas acompañada por la comunidad que te ve. Exacto. ¿Y cómo van? Van bien y a mí me gustó particularmente que muchas personas hicieron como desafíos personales, hacer esta cantidad de input y esta cantidad de input en español y esto de francés, como diferentes cosas que no eran, no es algo que yo dije, sino algo que ellos personalmente eligieron. Por ejemplo, Patrick hizo un desafío de 5 horas de italiano todos los días durante estos 100 Un días. montón. Una 5 locura, horas. sí. Es un montón. De De italiano, italiano. Pero sí. mira qué bueno. Felicidades para Patrick. Sí. Muy bien. Pero sí, me gustó mucho y me hizo sentir acompañada. Espero que nos hayamos sentido en compañía todos, ¿no? Haciendo input. Y yo también registraba mi propio input en italiano. ¿Cuántas horas hiciste? 218. Un montón. O sea, igual empecé el año con 88 horas. O sea que hice, no sé cuántas hice este año. Bueno, las cuentas no es lo nuestro. No. Bueno, después Cami lo pone. Hice muchas horas. Muchas. Sí, llegué a 200. Un montón. Sí. Más de 100. Yo tengo muchos días en italiano, pero lo que pasa es que le doy 5 minutos por día. ¿En dónde tenés días de italiano? Vos no haces input, vos No, yo haces hago Duolingo. Duolingo. Mi mamá tiene un streak en Duolingo de más de 1000 días. Claro, es que yo solo no quiero perder la racha. Está bien, igual es algo, probablemente sabes mucho más vocabulario y estructura de lo que pensás. Vamos a ver. Si algún día voy a Italia, Claro, si algún día estás en Italia, lo vas a poder, voy a practicar mi italiano. pero vas a poder poner a prueba tus conocimientos de Duolingo. Son poquitos. Pero bueno, creo que a las dos nos gustan un poco los desafíos, porque vos también con el de Duolingo no es poco, no es Sí, yo fácil. todas las noches me fijo si hice mi Duolingo para no perder la racha. Está muy bien. ¿Y harías uno de input en algún momento? Yo estoy mirando dramas coreanos en italiano. Debería probar, pero no sé. No quiere. Hay que convencerla a Gaby. No lo sé. Puedo probar. Sí, yo creo que es muy difícil al inicio. A mí se me hizo difícil las primeras horas, pero después entré en ritmo y ahora es parte de mi rutina. Bueno, Bueno, voy a probar. ¿O no? o no.
Pero bueno, creo que hay algo más que quieras decir antes de finalizar. No, que estoy muy contenta que Cami siga con su proyecto y que esté ahí, está en la recta final que es como, estoy ahí, ya llego, como que disfruto. Sí, estaba pensando que creo que cuando termine voy a tomarme una semana sin subir videos. Pero eso no significa que no vaya a estar filmando o editando, porque el desafío termina exactamente cuando vamos a hacer un viaje de fin de semana. Entonces voy a filmarlo y voy a editarlo. Seguramente va a ir con la cámara, los Obvio. micrófonos y va a decir, esto es material Sí, para grabar, así que no va a dejar de grabar, así que yo no creo lo que está diciendo. voy a intentarlo, pero eso me emociona porque los videos de viaje son mis favoritos para filmar y para editar porque me gusta que quede el recuerdo grabado, atesorado y, y sí, la diferencia va a ser que no necesito apurarme o hacerlo rápido, voy a poder editarlo tranquila. Claro, va a poder grabar mucho, porque el Sí, lugar que vamos es muy lindo, y después tranquila lo puede editar. No hace sí. falta que lo edite en el viaje. Claro, puedo dedicarle tiempo, porque el último viaje de fin de semana que hicimos estaba con la computadora en el auto, ¿te acordás? Sí, iba editando. Sí, pero es posible, es posible. Tengo otros desafíos en mente, que eso quizás puedo hablar en otro video, pero ya veremos. Me gustaría hacer 30 días de streaming. Bueno, vieron, se siguen poniendo metas. Es así. Sí, quiero hacer 30 días de vlogs Y seguimos. A ver. y quiero hacer, no sé si sabes lo que es Vlogmas. No, no tengo ni idea. Vlogmas es vlogs de video, más viene de Christmas, como de Navidad. Entonces son vlogs diarios, todos los días, desde el 1 de diciembre, porque es como que inicia todo lo navideño, hasta el 24 de diciembre. Ah, está bueno, está bueno. Yo vi algo así de antes de Navidad que se venden unas cajas que vas abriendo. eh, ¿Cómo se llaman? Ay, no Cosas sé cómo se del... llaman, pero vi videos que tienen la numeración antes de Navidad, como la A cuenta ver, regresiva, vamos a chequear. y creo que hay chocolates. Calendarios del Advento. Eso. Ay, me acordé. Acá en Argentina no se venden. Los podemos encontrar. Podemos buscar por internet a ver si encontramos. Estaría lindo. Pero vi, me parecen súper divertidos, como la cuenta regresiva Para con Navidad. sorpresas y no, me pareció muy lindo. Acá no hay, pero me encantaría. Em, una de mis youtubers favoritas, que recomendación si quieren input español argentino, que se llama Agu Fontana, que es una chica que hace vlogs y hizo Vlogmas. Ella tenía como 5 calendarios del Advento. Ella vive en Alemania, igual allá es muy popular. Y hasta tenía uno, el marido de ella tenía un calendario del Advento de cervezas. Entonces cada día sacaba una cerveza nueva. Ah, mira que. Bueno, es muy divertido eso. Sí. Acá no hay, pero estaría bueno que lleguen. Quizás sí hay que Hay que buscar. buscar, ¿no? Y hay mucha gente que los hace caseros. Se lo haces a otra persona, le preparas 24 regalos y lo va abriendo. Ah, está bueno, Nos podríamos. hacemos. Podríamos hacer unos regalos así, prepararlo. Sí, así que bueno, eso es. El año pasado yo quería hacer Vlogmas y no lo hice porque inició cuando estaba en Canadá. Ah, Hubiera estado muy lindo igual iniciar con la nieve, como mucho espíritu navideño, pero no era fácil y el avión, ¿no? sí, no, Incluso no me iba a ser cancelaron el vuelo, hubiera sido un desastre, complicadísimo. pero me quedé frustrada de que no lo hice y por eso inicié el desafío de los 100 días. Dije, no hice 24 días Voy a de hacer video, 100. voy a hacer 100. Así que, bueno, espero este año sí poder hacer vlog más también. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó, me gustó, pues ya
viste algo. Vi algo, la primera vez que lo vi no lo entendía, entonces busqué más videos y me pareció súper divertido. Sí, sí, sí. Estás informada. Así que bueno, falta mucho tiempo Sí. para diciembre, pero lo tengo acá. Así que espero poder hacerlo. Ahora tenemos cerca las Pascuas. Ah, cierto. Es verdad, igual todavía va a ser el desafío. Puede ser un buen video. ¿Vas a hacer huevos? Y estaba pensando en eso, de preparar huevos de Pascua. Eso podría ser un muy buen video, si tenés ganas de filmar conmigo. Y podría. Ya en pocos días tendría que ponerme manos a la obra. Sí, cuando lo hagas podemos filmarlo y lo publico el día de Pascuas, Bueno, si coordina. estaría bueno. Y bueno, eso fue todo. Cuéntenos si les gusta la idea de próximos desafíos. Yo tengo muchas ganas, me divierte mucho, me emociona mucho, lo hace como más como un juego, que tenés que desbloquear cosas para mí, hacer desafíos. Espero calmarme un poco en algún momento. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar estos 90 días, gracias también a los que participaron en el desafío en la comunidad de Discord y están compartiendo sus 100 días. Gracias, mami, por acompañarme estos 90 días, nos quedan 10 más, pero... De nada, y te voy a seguir acompañando todo lo que se te ocurra. Así que eso, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.